Efectivamente, la intención eso es, Fernando. En fin de cuentas, la moción de vacancia es un hecho político y en la política suma los actos, los malos actos que está cometiendo Dina Boluarte. Una de ellas es haber salido inconstitucionalmente. Segundo, la responsabilidad política que hay en las muertes durante las protestas sociales. El congresista Alex Flores dio detalles sobre la moción de vacancia que presentó contra la genocida Dina Boluarte y explicó que dicha moción recoge las demandas del pueblo. También señaló que se presenta esta moción por permanente incapacidad moral y por haber vulnerado presuntamente el artículo 115 de la Constitución, que no le permite viajar a otros países. Dina, la asesina, habría violado el segundo párrafo del artículo 115, que señala que cuando el presidente sale del país, el primer vicepresidente se hace cargo del despacho o, en su defecto, el segundo vicepresidente lo hará. La moción precisa que el usurpador salió del país en 3 ocasiones: a Brasil, Estados Unidos y ahora a Europa, todas de manera inconstitucional, pues contraviene dicho artículo, violando la Constitución con una ley ordinaria que ésta no contempla. Esto a pesar de que las ratas del Congreso le dieran la autorización para que lo hiciera. A continuación te mostramos el video. De la pausa, vamos a hablar con un congresista que ahora ha presentado una moción de vacancia contra Dina Boluarte, que ya tiene las 26 firmas mínimas que se requiere para que esto siga su curso. Gracias por acompañarnos, congresista Alex Flores. Muy buenas noches, don Fernando. Muy buenas noches a toda tu audiencia. Es un gusto estar aquí con usted. Un gusto tenerlo acá, porque está calentita todavía su moción de vacancia. Usted ahora es no agrupado, usted era de la bancada de Perú Libre. Su caso me hace recordar al de Edward Málaga, porque también, siendo no agrupado, fue el que coordinó una moción de vacancia que era tan legítima como la suya. Es un procedimiento, son las armas nucleares que ya nos hemos acostumbrado a usar. Así es. ¿Fue idea suya o lo conversó con otras bancadas? Le dijeron, ¿tú quieres ser quien coordine esto? ¿Cómo fue ese proceso? Sí, el día de hoy hemos presentado la moción de vacancia por permanente incapacidad moral contra Dina Boluarte Segarra. Es una idea que nace de mi persona, recogiendo la demanda de las poblaciones, sobre todo de las poblaciones del sur, de Ayacucho, de Puno, donde hubo muertos en las protestas sociales, pero también con el apoyo del grupo que estamos ahora como no agrupados, que no nos reconocen todavía la bancada, que en su momento pretendimos constituir, nueva constitución. ¿A quiénes se refiere? Somos los que hemos salido de Perú Libre, ¿no? Aquellos que renunciamos por principios debido a esta alianza totalmente con contradictoria, efectivamente. Que dicen, ¿no?, que no es una alianza. Yo tampoco creo que es una alianza, pero digamos, una coincidencia, una asociación, un vínculo que en realidad sí es una alianza, ¿no? Una alianza. Tienen razón en repudiarlo. Efectivamente, ¿no? Entonces hicieron una alianza para llegar a la mesa directiva, que no nos parece, porque el Congreso es un foro político y por lo tanto estos acuerdos, estas alianzas sí deberían darse, pero en función a ideas, a principios, a coincidencias. ¿Qué coincidencia puede haber de un partido que dice ser de izquierda con el fujimorismo? Si el fujimorismo es el representante ultranza del modelo económico neoliberal y es el responsable de la crisis política, del agravamiento que estamos. Sin embargo, sí se ha acercado a sus ex colegas de bancada para que firmen, sí, definitivamente, la moción, y hay firmas de ellos. En este, ¿no?, caso, la vacancia o la moción de vacancia se trata de sumar más congresistas, y efectivamente he hablado con ellos también, y 4 de los colegas de Perú Libre han firmado. Y igualmente con las otras bancadas, porque más allá de las diferencias políticas que podemos tener como congresistas o en las bancadas, creo que estamos frente a un momento de crisis política, económica, que necesita una salida política. Y la salida política más viable es que se adelante las elecciones generales. Ya, pero ¿estamos hablando de vacancia o de adelanto de elecciones? Hablemos de su moción de vacancia. Es consecuencia de ello, ¿no? ¿Qué es consecuencia? La pretensión ¿Cuál es el huevo y cuál es la gallina? Nosotros vacamos a Dina Boluarte. Al no tener vicepresidentes, se debe convocar a elecciones. Debe asumir transitoriamente el presidente del Congreso
y convocarse a elecciones generales. Ya, pero ustedes tampoco facilitaron el adelanto de elecciones. Pues si ya había una primera votación, pero después ustedes, por introducir el tema de la Asamblea Constituyente, ayudaron a ese autosabotaje del Congreso, que ya había votado en una primera instancia a favor del adelanto. No, definitivamente nosotros siempre hemos votado a favor del adelanto de las elecciones. Efectivamente, el que saboteó en última instancia fue el fujimorismo. Recuerde usted, ¿no? Pero todos ayudaron a sabotear un poquito, pues, porque ustedes insistieron en el tema de la Asamblea Constituyente, que es legítimo que insistieran, pero al insistir en ello, ya no había salida para el adelanto porque los otros no iban a aceptar. Entonces, si ustedes deponían temporalmente esa reivindicación, conciliaban y teníamos adelanto. Esa era la intención, probablemente debió darse así, ya. Pero más allá de ello... Entonces por eso usted me dice, como no hubo adelanto, y ahora pues pensar en 2 legislaturas de adelanto está más complicado, entonces moción de vacancia. Pero esta moción de vacancia tiene un gran impasse, un gran defecto, que es, se le acusa a la presidenta de incapaz moralmente porque ha viajado gracias a una ley inconstitucional. Correcto. Pero esa ley inconstitucional la votó una mayoría congresal y nadie ha dicho oficialmente que sea inconstitucional. El TC tendría que declararla inconstitucional. La constitución política es clarísima, Fernando, cuando dice en el artículo 115, en el segundo párrafo dice de manera muy tajante y taxativa, de que en ausencia del presidente de la República, quienes deben sustituirlo son los vicepresidentes. Y al no haber, se infiere entonces que Dina Boluarte no puede salir. Debió quedarse, está bien, debió quedarse. No necesariamente la legalidad es sinónimo de legitimidad. Y en este caso hemos visto un Congreso controlado por la derecha que abusa de la dictadura de votos que tiene e infringe la Constitución. Una de las principales funciones que tiene la Presidenta de la República, como dice el artículo 118, inciso 1, es respetar y hacer respetar la Constitución. Y no lo está haciendo ella, está infringiendo flagrantemente porque está saliendo con una norma de rango de ley ordinaria y no puede... Es una ley de desarrollo constitucional bastante polémica. He oído a varios constitucionalistas que explican, como usted ha explicado, que en realidad no tiene sentido trajinar tanto la Constitución. Pero usted necesita, quienes firman la moción necesitan los votos de esa mayoría congresal, necesita 87 votos de esa mayoría congresal que ha aprobado esa ley y que no van a ser tan contradictorios de votar a favor de la vacancia. Entonces, ¿por qué no buscan otros motivos de vacancia? Efectivamente, tiene que calzar a una figura jurídica, constitucional que existe, y por eso es que nosotros hemos planteado la permanente incapacidad moral y por salir de manera inconstitucional. Efectivamente, la intención eso es, Fernando, en fin de cuentas, la moción de vacancia es un hecho político y en la política suma los actos, los malos actos que está cometiendo Dina Boluarte. Una de ellas es haber salido inconstitucionalmente. Segundo, la responsabilidad política que hay en las muertes durante las protestas sociales. Ese es un tema para mí más importante. Así es, parte del fundamento. Me he leído su moción, por supuesto, para entrevistar uno tiene que leer los documentos de quien viene aquí a sentarse, y hay 2 parrafitos desganados sobre ese tema en la moción. No, es una de las partes fundamentales. Lo he leído, son 2 parrafitos, no es parte fundamental, son 2 parrafitos. Estamos mencionando son 12 páginas de la moción. Correcto. Y sobre eso hay 2 parrafitos. Sí. Yo dije, usted decía, ¿por qué no? Qué poco peso tiene este tema. No, de ninguna manera, Fernando, pero entonces, de ninguna manera, le explico. ¿Ha debido desarrollar mejor ese punto? ¿Por qué? Porque lamentablemente en nuestra constitución que está mal hecha, mal planteada, la del 93, no hay una figura constitucional para vacar a alguien por las responsabilidades políticas, por la violación de derechos humanos. Debería haberlo, por supuesto, pero no hay en esta. Y de tal manera, para que tenga la coherencia jurídica, constitucional, es que nosotros vamos por esta figura de permanente incapacidad moral.
pero la permanente incapacidad moral también la pueden lograr, como se ha logrado con otros presidentes, con un juicio político sobre faltas graves del presidente. Ustedes prefieren encontrar esa figura de por salir del territorio sin permiso, que sí es una causal de las primeras razones, de vacancia. Efectivamente. Ya, pero esa de salir del territorio no es incapacidad moral permanente. Está infringiendo la Constitución flagrantemente, siendo, ¿no?, jefa del Estado. ¿Sabe qué siento, congresista? Que con algo tan serio como una moción de vacancia, les hubiera sido mejor a ustedes sentarse y madurar mejor ese documento, porque ese documento tiene una firma, explíqueme eso, ¿por qué tiene una firma de agosto? O sea, no, ya estaba más o menos listo esa argumentación en agosto y le han hecho unos pequeños ajustes. Nosotros esto lo planteamos mucho más antes, buscamos esta figura, como le digo, constitucional, porque seguramente iban a apelar a la forma y no siquiera admitirlo, validarlo. Efectivamente, tenemos desde que salió por primera vez Dina Boluarte hacia Brasil, ¿no?, y después ha vuelto a salir a Estados Unidos y ahora a Europa. Es decir, teníamos la moción desde entonces, hemos ido madurando y es cierto, muchos congresistas han manifestado lo que usted está manifestando y han dicho, yo voy a firmar porque a mí me parece mucho más grave y comparto también personalmente las muertes, ¿no? Hay 49 peruanos fallecidos, todos ellos por impacto de bala, ¿no? Y por lo tanto aquí hay una responsabilidad. Tema muy serio, pero dos parrafitos, lo demás es dale con ese argumento que se va a estrellar contra la pared, contra el muro de congresistas que dicen, pero ¿cómo voy a votar por esto si yo mismo aprobé esa ley? Usted no. Asumo que usted no votó por esa, de ninguna manera, por esa ley del Sin embargo, ejercicio remoto de la presidencia. Yo retorno a manifestarle de que es un hecho político, y en el hecho político es que ahora se tiene que validar las circunstancias y la coyuntura que estamos viviendo. No solamente estos temas, sino que estamos en una crisis económica, en una crisis de inseguridad ciudadana. En 10 meses este gobierno de Dina Boluarte ha demostrado su incapacidad total para estar frente al país. Bueno, me parece legítimo que hagan un primer pulseo, aunque ustedes son conscientes que se van a estrellar contra ese muro que ha votado por esa ley. Bueno, como le vuelvo a decir, no es el mejor argumento para sumar votos a la vacancia. Que tiene que ver más por el tema de forma, ¿no?, constitucional, pero definitivamente el tema de los asesinatos, el tema de la incapacidad es parte de... Es más importante. ¿No? Hablemos del caso de Vladimir Cerrón, porque no sé si usted todavía lo reconozca como líder, aunque él ha sido el responsable de eso que usted llama alianza con el fujimorismo. Él ha sido el responsable, creo que es el gran hacedor de esa alianza. ¿Eso lo ha apartado de Vladimir Cerrón como para que no le preocupe su suerte penitenciaria ahora, o está preocupado por...? Sí, hay que recordar que yo he renunciado a la bancada de Perú Libre y también al partido, precisamente por estas malas decisiones de parte de los dirigentes y empezando de Vladimir Cerrón. Yo he criticado y vuelvo a criticar que ha sido un grave error, una claudicación política, ideológica de la línea izquierda, hacer alianza con un antagónico ideológico como es el fujimorismo en nuestro país. ¿Y se lo dijo al propio Vladimir? Se lo dije en su momento, se lo dije en la reunión, se lo dije personalmente, y por eso es que hemos renunciado por principios muchos de ellos. Pero eso, Fernando, no me hace perder la objetividad para ver sobre esta sentencia que él tiene. Yo creo que en este caso concreto hay un exceso de parte del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque han dado una sentencia muy draconiana si vamos a comparar con otros casos similares. De tal manera, creo que se está politizando la justicia y eso es muy peligroso. No puede ser que a los líderes que piensen diferente al status quo se pueda estar tratando, ¿no?, de manera diferente que a los otros. Pero también hay líderes del status quo como Keiko Fujimori que han recibido sentencias similares. Entonces, el argumento de la discriminación en como este que no caso funciona. Concreto, Fernando, estamos hablando de una acusación que le hacen por un proyecto que no ha existido, es decir, no se ha materializado. Keiko Fujimori tampoco fue presidenta, pero ¿no? vamos a comprobar los hechos
las acusaciones que le hacen a Keiko Fujimori, lavado de activos, corrupción, hay muchos indicios, mucho más directos. Claro, ciertamente. El caso de Kuczynski, de el Ollanta, proyecto del aeródromo Huanca no se hizo, pero la obstinación de Vladimir Cerrón en hacerlo, a pesar de recomendaciones técnicas de no hacerla, lo hizo incurrir pues en algunas gestiones que el Poder Judicial de Junín ha considerado delictivas, ¿no? Sí, considero que hay una arbitrariedad judicial en puedo yo tener y tengo diferencias con Vladimir Cerrón, pero como cualquier otro ciudadano, yo creo que la justicia tiene que ser imparcial y objetiva, ¿no? Vuelvo a reiterar, sabemos muy bien que los jueces, por práctica, siempre mandan a prisión efectiva a aquellos que superan los 4 años. En este caso es 3 años y medio. Claro que es legal porque está a discreción del juez, pero llama la atención que particularmente lo haga en este caso y en otros casos no. Entonces nos preocupa también que sean céleres con algunos y no con otros. Por ejemplo, nos preocupa este caso de que no avanza tanto en el Ministerio Público como en el Poder Judicial el caso de la investigación sobre las muertes en las protestas sociales. Más de 60. Es muy respetable su opinión sobre los excesos, porque creo que los excesos han habido hacia todos los colores políticos. Y sí, también muy respetable que usted vea que no hay celeridad en la investigación sobre los casos de los muertes, que ayudaría mucho a reconciliarnos. Así es. Creo que ahí la Fiscalía, si fuese más célere, ayudaría a cerrar heridas muy recientes, ¿no? Para hablar de un caso aparentemente más leve, pero que ha movido mucho al Congreso, el caso de Roselia Muruz. ¿Usted votó a favor de su censura? Sí, yo voté a favor de la censura porque creo, Fernando, más allá de las diferencias ideológicas que se puede tener, frente al sensible fallecimiento del primer vicepresidente, no era correcto que la tercera vicepresidente en plena duelo pueda estar pues en una fiesta, y en una fiesta donde ha tenido consecuencias. O sea, usted sí, a pesar de sus diferencias con el fujimorismo, le parecía que era un luto, y usted lo dice desde una bancada lejana. Definitivamente. Ella estaba en la misma mesa directiva. Hay que directiva. respetar, ella es 130 congresistas, y yo creo que ella tiene que guardar las formas, no lo hizo. Y ameritaba de que ella dé un paso al costado, claro, ¿no? O que nosotros lo censuremos, pero lamentablemente lo han blindado. Y me imagino que usted hubiera votado a favor de la reconsideración, pero se ha retirado la reconsideración. Varias cosas han pasado hoy día. Y también preocupa, efectivamente. Así es, yo estaba de acuerdo para votar a favor de la reconsideración, pero lamentablemente, bueno, usted me está diciendo que lo han retirado y eso preocupa, ¿no? Sí, ha sido retirado. Bueno, congresista... seguro vamos, congresista Flores, vamos a regresar a hablar de cómo va su moción de vacancia, cuántos votos suman en el camino de repente de ese muro de congresistas que votaron a favor del ejercicio remoto de la presidencia porque de repente querían que Dina viaje. Pues, yo aprovecho sus palabras, don Fernando. Yo aprovecho y efectivamente hago un llamado, una exhortación a los colegas. Más allá de estos argumentos, yo creo que estamos frente a una situación crítica que necesita demostrar de parte de los congresistas un desprendimiento hacia las demandas del pueblo. Pero creo que ellos han debido, quieren que se adelanten las elecciones, que demos una solución. Han debido trabajar mejor su moción, para que sea más legítima. Toda moción, todo hecho es perfectible. Toda vacancia es perfectible. Así es. Pero lo importante es el debate. A ese extremo hemos llegado. A ver que el debate es importante. Vengan las vacancias, pero hay que perfeccionarlas. ¿Cómo está la política? Yo creo que el Congreso es un lugar de debate. Queremos generar el debate y queremos que se pueda dar una solución política. Muchas gracias por acompañarnos. Terminaremos con nuestro ritual de las cartas sobre la mesa. A ver qué dice la suerte. ¿Puede por favor partir el mazo y escoger una carta? Muy bien. ¿Agarro? Sí, de ahí, sí. Perfecto. Claro. ¿Lo leo? Sí, por favor. Dice, un amigo solo requiere tu tiempo, nunca tu dinero. Eso. Hay muchos. ¿Compartirá ese pensamiento? Totalmente de acuerdo. Yo creo que más importante que las cosas materiales es el tiempo. En la política hay varios de esos amigos, ¿no?
Creo que es bastante sugerente. Muchas gracias, congresista. La carta es suya, es un recuerdo del programa. Muchas gracias. ¿Y tú qué opinas de las declaraciones de Alex Flores? ¿Crees que logre sacar adelante la moción de vacancia contra Dina, la asesina? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte este video para ayudarnos a que esta información llegue a más personas.